Cada año se presentan en España 14.000 denuncias de personas desaparecidas. De ellas quedan sin resolver más de 1.000. Oficialmente, la búsqueda no se cierra mientras no haya noticias del ausente. Enseguida a los 10 minutos vi ya que llegó una patrulla de la Guardia Civil allí y se empezó a trabajar enseguida. Pues, la verdad que lo que vinieron con perros y todo, hicimos un cordón así de personas, empecemos todo con la Guardia Civil también, la gente colaborando en la búsqueda. Me presenté en comisaría una semana más tarde, pregunté qué tenían, que habían rastreado de las llamadas telefónicas que mi abuela hizo, no habían investigado ni rastreado ninguna llamada. Se centraron durante esa semana en un nombre de la tal amiga que supuestamente fue a ver y olvidaron totalmente el tema del teléfono móvil, las llamadas que se habían hecho, y después el juez denegó el rastreo del teléfono móvil. Tuvimos que volver a contactar con otro fiscal que por favor hicieran esa búsqueda, que era lo principal para saber desde dónde se habían hecho las llamadas o por la zona más o menos que se podía buscar. En la búsqueda de Juan Antonio, que es experto en montañas, peleólogo, pues muchos bomberos de Marbella de manera voluntaria, amigos de otros ámbitos, vinieron a buscar a Juan Antonio a la sierra, se han metido en cuevas incluso de difícil acceso, muchos espeleólogos y muchísima gente voluntaria a la que los familiares le tenemos un gran cariño y un gran aprecio, y que pase el tiempo que pase, estamos enormemente agradecidos. La noche del lunes 18 de octubre de 2010, los Mossos d'Esquadra detenían a Joan Vila, celador de una residencia geriátrica de la ciudad de Olot, acusado de asesinar a una de las residentes. Poco podían imaginar los agentes, el juez, los medios de comunicación y sus compañeros que pocas horas después Joan Vila se iba a convertir en el mayor asesino en serie de la historia de España de este siglo y el cuarto en los últimos 60 años. Hoy, Tura Soler, periodista del periódico El Punt, nos hablará de Joan Vila, no solo porque cubrió la información para su periódico, sino porque conocía personalmente al ángel de la muerte. El asesino de 11 personas que aún hoy sigue manteniendo que acabó con su vida para evitar que sufrieran. Cuéntenos, ¿qué pasó la noche del 18 de octubre de 2010? Pues que los medios de comunicación recibimos un corto comunicado en el que los Mossos d'Esquadra nos informaban de que habían detenido a un trabajador de un geriátrico de Olot, o que no mencionaban qué geriátrico era, por su relación con la muerte de una interna en ese geriátrico. Nada más esto. En principio era el comunicado de homicidio de los comunicados normales que emiten durante el año unos 80-90 los Mossos d'Esquadra en Cataluña. ¿Fue esa la única información que recibieron aquella noche? Aquella noche fue la única información. En aquel momento nosotros ignorábamos totalmente que estábamos a punto de descubrir un fenómeno importante, que es el que sería el asesino en serie más prolífico de España en los últimos años. Está hablando de Joan Vila. Estoy hablando de Joan Vila, sí. Cuéntenos, ¿quién era Joan Vila y, sobre todo, cuál fue su relación con él? Porque la tenía. Bueno, yo Joan Vila lo había conocido porque teníamos amigos en común o conocidos en común, y yo a él lo conocía de cuando era peluquero. Para él la peluquería creo que era una gran vocación, era su gran vocación y trabajaba con devoción en este trabajo. Pero fracasó. Intentó una aventura empresarial, montar su propia peluquería, se arruinó y tuvo que dejarlo. Y esto era un poco el conocimiento que yo tenía de esta persona, que para mí era pues un chico muy simpático, muy solícito, muy amigo de sus amigos, que le gustaba mucho la juerga. Vamos, un chico normal. Normal, aparentemente normal. Aparentemente normal, sí. Aparentemente normal, porque lo que descubrimos a partir de este comunicado que hablábamos del 18 de octubre de 2010 es que detrás de esta persona pues había un asesino en serie despiadado y cruel. Después conoceremos con detalle cuál es la historia criminal de Joan Vila. Pero cuéntenos, ¿cómo se descubrió que la muerte de Paquita Gironès no había sido alguna cosa natural? Esto fue una casualidad, digamos, porque esta señora Paquita Gironès, que era una de las muchas internas de la Caridad, un domingo por la tarde
entra en un proceso de agonía. Y en este caso, los enfermeros del geriátrico deciden trasladarla hasta el Hospital Comarcal de Olot, que queda a unos escasos 100 metros del propio geriátrico. Y una vez allí, los médicos observan que la mujer tenía unas quemaduras en la boca, en los labios, que le llegaban al esófago también, y lo ven sospechoso. Y en un primer momento piensan, a lo mejor esta mujer ha intentado suicidarse. Pero llaman al geriátrico y preguntan, y allí les dicen, es que esta mujer es totalmente imposible que ella haya cogido un bote de lejía, un bote de salfumán o lo que fuera, porque ella no tenía una capacidad de movimiento para llegar hasta donde está el cuarto donde guardamos estos productos. Entonces, bueno, al final, después de varias horas de agonía, la mujer muere y, claro, en vista de esto, pues el médico que tenía que certificar la muerte se niega rotundamente a certificar la muerte como una muerte natural. Esto da lugar, evidentemente, a un proceso judicial, se activa el protocolo judicial, se hace la autopsia a esta mujer y el médico forense dictamina que, sin lugar a dudas, se trata de una muerte homicida que alguien le ha obligado a ingerir, a tragar un líquido tóxico corrosivo, un cáustico. Estamos entonces en los inicios de lo que después sería la historia criminal del mayor asesino en serie de nuestro país en este siglo y del cuarto en los últimos 60 años. Pero esto se produce en una ciudad de unas dimensiones reducidas como es Olot. ¿Cómo reacciona? Bueno, pues inmediatamente, bueno, el primer día a lo mejor no, pero al segundo y al tercer día nos damos cuenta de que estamos ante un hecho excepcional, que estábamos ante un personaje que iba a ser noticia, pero de mucha trascendencia. Y entonces la reacción es la lógica, la de destinar muchos medios y muchas horas a sacar información en relación con este que nosotros ya vemos que se va a convertir en un asesino en serie. El primer día ya creo que nuestro periódico es el primero que empieza a apuntar la posibilidad de que Joan Vila sea un ángel de la muerte, y ya acompañamos la información sobre la investigación de los crímenes de la Caridad con un recopilatorio de los casos de los principales ángeles de la muerte que hay detectados en otros países. Sobre ese concepto vamos a hablar después. Vamos al inicio de la investigación. Hay un comentario, y este es un momento importante, hay un comentario que Joan Vila hace a algunos de sus compañeros. ¿Cuál es ese comentario y por qué es tan importante en la investigación? Bueno, pues él les comenta, ¡uy! ¡Qué mala suerte! Todos los ancianos se mueren durante mi turno. Claro, este comentario, que al principio nadie le dio importancia, toma una importancia capital cuando se comprueba que efectivamente, que esto no es un comentario, sino que es una realidad. Porque comprobamos todas las muertes acaecidas en la Caridad, en el geriátrico, durante los últimos 5 años, y vemos que se han producido 57. Y de estas, 29 en el turno de Joan Vila, lo que quiere decir que prácticamente la mitad se producen en su turno, y teniendo en cuenta que él solo trabaja domingos y sábados, pues quiere decir que se concentran la gran mayoría de las muertes cuando él está presente en el geriátrico. Eran demasiadas coincidencias. Eran demasiadas coincidencias. Y entonces aquí ya se empieza a sospechar, el juez encarga una investigación a los forenses para que vean, para que comprueben cuál es la causa de muerte de toda esta gente, y se empieza a ver que hay muchas muertes que son sospechosas, muy sospechosas. Hasta que finalmente Joan Vila reconoce, o se le imputan, 11 asesinatos. ¿En qué momento Joan Vila reconoce haber sido el autor de esos 11 asesinatos? Es que él los va confesando un poco, digamos, en cuentagotas. Se va marcando él el ritmo de lo que quiere confesar según le conviene. En un principio confiesa 1, luego al día siguiente confiesa 2 asesinatos, al tercero confiesa 3 asesinatos y luego se va a la cárcel cuando ya tiene confesados los 3, asegurando y perjurando que él no ha cometido ningún otro crimen. Pero cuando él conoce que el juez de Olot ordena que se empiecen a desenterrar cadáveres de personas difuntos de la Caridad que podrían ser sospechosos de haber muerto asesinados, pide que le vuelvan a tomar declaración, y es entonces, en este momento, a sabiendas que se está investigando si algunos de los muertos habían sido asesinatos, él de alguna forma quiere adelantarse al juez y le dice, pues sí señor, yo he matado hasta 11 personas, y les da la lista de las 11 personas que ha asesinado. En ese momento, Joan Vila explica
que hay alguna razón que está detrás de esos 11 asesinatos. ¿Cómo justifica, si es que lo hace, los 11 asesinatos? Sí, primero una cosa importante, que él siempre evita de hablar de la palabra asesinato y matar, son dos palabras que nunca él pronuncia. Él siempre se refiere a ayudar a morir. Y de alguna forma, con este ayudar a morir, aunque nunca lo diga, es como si intentara hablar de o introducir el concepto de eutanasia, porque él lo que dice es que estas personas estaban muy mal, que las veía sufrir y que lo que quería era aliviarles su dolor y ayudarlos pues a superar este trámite de dolor y de sufrimiento y a través de la muerte llegarlos a la plenitud. De alguna forma él intenta justificarse con una imagen de bondad, es la que habitualmente se suele atribuir a los ángeles de la muerte, ¿no? Estos individuos que se justifican diciendo que matan para ayudar a las personas que están o en fase terminal o que están muy mal o que están sufriendo. Evitar, por tanto, el sufrimiento. De ahí viene precisamente la denominación de ángel de la muerte. Eso es lo que dice Joan Vila que pretendía, como él justificaba los 11 asesinatos. ¿Cuál era el método que seguía para evitar el sufrimiento? Claro, es que aquí está el tema. Esta es la argumentación que da él, que quería evitar el sufrimiento. Pero, si tenemos en cuenta que al menos las 3 últimas víctimas confiesa que las mató obligándoles a tragar un líquido corrosivo, con lo cual les proporcionaba una muerte extremadamente dolorosa, pues entonces vemos que su argumentación pues, no se aguanta por ninguna parte. Sencillamente que este no era su verdadero propósito. Esto es lo que acaban concluyendo los especialistas que lo han entrevistado durante horas en el centro penitenciario donde estaba ingresado. Que él miente cuando dice esto, que en realidad precisamente lo que hacía con el sufrimiento era incrementar su propia satisfacción personal con el tema de la muerte de las personas. Él no quería aliviarlos el sufrimiento, quería hacerlos sufrir. Si entonces quería hacerle sufrir y no aliviar el sufrimiento, ¿por qué la denominación del ángel de la muerte? Bueno, yo creo que es que este título se le tiene que derogar a Joan Vila, al menos después de la declaración del psiquiatra que lo ha atendido en la cárcel de Cambrians, que dice contundentemente que no se puede equiparar Joan Vila con la figura del ángel de la muerte, precisamente por esto, porque él nunca pretendía aliviar el sufrimiento de las víctimas, sino que lo que pretendía era incrementar el sufrimiento. Era seguramente una denominación demasiado dulce para alguien tan terrible como Joan Vila. ¿Tienen algo que ver en esta denominación los medios de comunicación? ¿Era quizá un titular muy atractivo? Era un titular atractivo, pero por ejemplo nosotros no llegamos a asumir este titular, sino que optamos por el de enfermero de la muerte. En lugar de ángel de la muerte, que nos parecía a lo mejor demasiado tópico, le pusimos el de enfermero de la muerte. Esto que incluso llegamos a plantearnos pues algún titular como más duro y contundente como el exterminador de Olot, porque en realidad lo que estaba haciendo era exterminar a ancianos, lo que estaba haciendo este auxiliar de enfermería en el geriátrico. Lo que sí parece claro es que, en cualquier caso, Joan Vila no era un enfermo mental. No, esto, bueno, yo no lo puedo decir porque no soy profesional en este aspecto, pero sí que lo han dicho todos los psicólogos, todos los psiquiatras que lo han visitado antes y después de su detención, que Joan Vila no tiene ningún tipo de enfermedad de tipo psiquiátrico. Parece claro que Joan Vila no era entonces un enfermo mental, a pesar de que tanto él como su defensa intentaron argumentar que sí lo era, seguramente como una estrategia. Sí, es muy curioso porque en una de sus declaraciones, Joan Vila, como pretendiendo atribuirse a sí mismo una doble personalidad o algún tipo de trastorno bipolar, sale y confiesa al juez que cuando él cometía los hechos, recordemos que él nunca dice ni matar ni asesinar, le parecía que era como en los casos de los dibujos animados, cuando de un personaje sale otro personaje de dentro y es este personaje el que empieza a actuar en nombre de este, él decía que se sentía en esta situación. Claro, esto es como un muy buen intento de atribuirse una atenuante delante del juicio o lo que sea, pero todos los informes psiquiátricos que se han elaborado concluyen con rotundidad que él no tiene ningún tipo de
de afectación de tipo psiquiátrica y que no tiene ni ninguna doble personalidad ni ninguna enfermedad mental. Luego, si efectivamente no era así, ¿a qué conclusión llegaron los psiquiatras respecto a la personalidad de Joan Vila? Pues que a él le producía una inmensa satisfacción el poder de matar a las personas por el poder que esto le suponía de sentirse que él podía disponer de la vida y la muerte. A él le daba satisfacción sentirse poderoso por encima de las otras personas y disponer de la posibilidad de decidir quién vivía y quién moría. Más allá de esa satisfacción que él reconoce que le producía provocar la muerte, asesinar, ¿hay alguna otra razón? ¿Creen que hay alguna otra razón? Claro, esto es el gran misterio, ¿no?, de resolver, a ver en qué momento este chico se transforma en un asesino en serie y por qué le produce esta satisfacción el hecho de matar. Yo creo que a lo mejor es que este chico fracasó en todos los campos y solo de esta forma ha conseguido pues que el mundo esté pendiente de él. Él lo definen como una persona muy narcisista, muy egocéntrica, por tanto que le encanta ser el centro de atención y nunca hasta ahora había conseguido lo que ha conseguido de ahora, que sea el centro de atención y de las miradas del mundo entero, porque se ha convertido en un personaje de gran interés mediático, de interés psiquiátrico. Piensa que incluso psicólogos y psiquiatras se han ofrecido al juzgado de Olot para poder hacer el análisis psicológico de esta persona, porque a todo el mundo le interesa, pues son conscientes de que es un personaje singular y a todo el mundo le interesaría incluir en su currículum pues el análisis o el estudio psicológico de Joan Vila, el mayor asesino en serie que conocemos este siglo. Curioso que esas sean las características que ahora se le aplican a la personalidad de Joan Vila cuando antes de conocerse el primero de los asesinatos se entendía, se aseguraba que era una persona trabajadora, tranquila, amable, solidaria, normal. Nada que ver con los calificativos que ahora mismo se le están colocando. Nada que ver. Esto supongo que se le tiene que atribuir que él sabía actuar muy bien, se sabía ganar la confianza de las personas, tanto los compañeros de trabajo como a los propios internos que acabarían siendo sus víctimas. Todo el mundo lo tenía por la persona más diligente, el trabajador más ejemplar del geriátrico, incluso siendo él tan solo un auxiliar de enfermería que como tal tenía unas funciones limitadas, él pues asumía funciones que no le correspondían, pero se había convertido incluso en un referente. Todo el mundo, cuando había una incidencia en el geriátrico, decía, vamos a llamar a Joan, que él siempre sabe lo que tiene que hacer. O sea, se había sabido camuflar muy bien dentro del que era el escenario de sus crímenes para que nadie supiera quién en realidad era. ¿Y usted que le conocía se sintió engañada? No, yo creo que lo que me pasa a mí que es que he perdido la capacidad de sorprenderme después de que usted recordará que en Olot ya vivimos un caso que también tuvo mucha trascendencia, que es el del secuestro de María Ángeles Feliu. La farmacéutica de Olot. Sí, que aquí en este caso yo también, tanto profesional como a nivel profesional y personal, había conocido a varias de las personas que participaron en este hecho. Y luego llega un momento que acabas no sorprendiéndote y que realmente eres consciente que una persona, una cosa es la apariencia y la otra cosa pues realmente es quién es esta persona. ¿Cuál es la situación legal actual de Joan Vila? Pues en este momento está en situación de prisión provisional normal, si bien estuvo unos meses porque estaba sometido precisamente a este control psiquiátrico para evaluarlo psiquiátricamente en un módulo especial en la cárcel de Cambrians, ahora está recluso en la cárcel de Figueras, que es la que le corresponde por la jurisdicción del juzgado de Olot, y está en situación de un preso normal en espera de juicio, en prisión comunicada, en contacto con los otros presos y esperando. Faltan pocas diligencias para concluir el sumario y entonces ya pendiente de juicio. ¿Cree que queda todavía alguna cosa por saber de Joan Vila? Yo creo que jamás sabremos toda la verdad de Joan Vila, porque hemos de tener en cuenta que estos 11 asesinatos que se le atribuyen son los 11 asesinatos que él ha confesado. Es decir, un poco nos ha marcado la pauta él. Pero murieron 27 ancianos durante su turno. Claro, jamás podremos saber si alguno de estos ancianos también tuvo él alguna intervención o no.
detrás de esta persona pues había un asesino en serie despiadado y cruel. Nos damos cuenta de que estamos ante un hecho excepcional, que estábamos ante un personaje que iba a ser noticia, pero de mucha trascendencia. Nuestro periódico es lo primero que empieza a apuntar la posibilidad de que Joan Vila sea un ángel de la muerte, y ya acompañamos la información sobre la investigación de los crímenes de la Caridad con un recopilatorio de los casos de los principales ángeles de la muerte que hay detectados en otros países. Él les comenta: uy, qué mala suerte, todos los ancianos se mueren durante mi turno. Claro, este comentario, que al principio nadie le dio importancia, toma una importancia capital cuando se comprueba que efectivamente, que esto no es un comentario, sino que es una realidad. En un principio confiesa uno, luego al día siguiente confiesa 2 asesinatos, al tercero confiesa 3 asesinatos y luego se va a la cárcel cuando ya tiene confesados los 3, asegurando y perjurando que él no ha cometido ningún otro crimen. Sabía actuar muy bien, se sabía ganar la confianza de las personas, tanto los compañeros de trabajo como a los propios internos que acabarían siendo sus víctimas. Todo el mundo lo tenía por la persona más diligente, el trabajador más ejemplar del geriátrico. Está en situación de un preso normal, en espera de juicio. Ignorábamos totalmente que estábamos a punto de descubrir un fenómeno importante, que es el que sería el asesino en serie más prolífico de España en los últimos años. Está hablando de Joan Vila. Estoy hablando de Joan Vila, sí. Cuéntenos, ¿quién era Joan Vila y, sobre todo, cuál fue su relación con él? Porque la tenía. Bueno, yo Joan Vila lo había conocido porque teníamos amigos en común o conocidos en común, y yo a él lo conocía de cuando era peluquero. Para él la peluquería creo que era una gran vocación, era su gran vocación, y trabajaba con... investigado ni rastreado ninguna llamada. Se centraron durante esa semana en un nombre de la tal amiga que supuestamente fue a ver, y olvidaron totalmente el tema del teléfono móvil, las llamadas que se habían hecho, y después el juez denegó el rastreo del teléfono móvil. Tuvimos que volver a contactar con otro fiscal que por favor hicieran esa búsqueda, que era lo principal para saber desde dónde se habían hecho las llamadas o por la zona más o menos que se podía buscar. En la búsqueda de Juan Antonio, que es experto en montañas, peleólogo, pues muchos bomberos de Marbella de manera voluntaria, amigos de otros ámbitos, vinieron a buscar a Juan Antonio a la sierra, se han metido en... El asesino de 11 personas que aún hoy sigue manteniendo que acabó con su vida para evitar que sufrieran. Cuéntenos, ¿qué pasó la noche del 18 de octubre de 2010? Pues que los medios de comunicación recibimos un corto comunicado en el que los Mossos d'Esquadra nos informaban de que habían detenido a un trabajador de un geriátrico de Olot, o que no mencionaban qué geriátrico era, por su relación con la muerte de una interna en ese geriátrico. Nada más esto. En principio era el comunicado de homicidio de los comunicados normales que emiten durante el año unos 80-90 los Mossos d'Esquadra en Cataluña. ¿Fue esa la única información que recibieron aquella noche? Aquella noche fue la única información. En aquel momento nosotros... Cada año se presentan en España 14.000 denuncias de personas desaparecidas. De ellas quedan sin resolver más de 1.000. Oficialmente, la búsqueda no se cierra mientras no haya noticias del ausente. Enseguida a los 10 minutos vi ya que llegó una patrulla de la Guardia Civil allí y se empezó a trabajar enseguida. Pues, la verdad que lo que hemos vinieron con perros y todo, hicimos un cordón así de personas, empecemos todos con la Guardia Civil también, la gente colaborando en la búsqueda. Me presenté en comisaría una semana más tarde, pregunté qué tenían, que habían rastreado de las llamadas telefónicas que mi abuela hizo, no habían... En cuevas incluso de difícil acceso, muchos espeleólogos y muchísima gente voluntaria a la que los familiares le tenemos un gran cariño y un gran aprecio, y que pase el tiempo que pase, estamos enormemente agradecidos. La noche del lunes 18 de octubre de 2010, los Mossos d'Esquadra detenían a Joan Vila,
celador de una residencia geriátrica de la ciudad de Olot, acusado de asesinar a una de las residentes. Poco podían imaginar los agentes, el juez, los medios de comunicación y sus compañeros que pocas horas después Joan Vila se iba a convertir en el mayor asesino en serie de la historia de España de este siglo y el cuarto en los últimos 60 años. Hoy, Tura Soler, periodista del periódico El Punt, nos hablará de Joan Vila, no solo porque cubrió la información para su periódico, sino porque conocía personalmente al ángel de la muerte.